Buenos días, el Señor los bendice. Este es el Ministerio Hispano de la Iglesia Verbo y Asamblea Local. Les damos la bienvenida. Queremos alabar al Señor y queremos invitarles a que nos acompañen en este tiempo de alabanza y de estudio bíblico. Vamos a disponer este tiempo, vamos a entregarlo en las manos del Señor. Permítanme hacer una oración. Padre, yo te doy la honra, la gloria, Señor Dios. Confieso tu nombre, tu señorío, tu autoridad sobre nosotros y suplico tu dirección. Tu Espíritu Santo sea guiándonos a la verdad, llevándonos, oh Dios, a un pleno conocimiento, a esa estatura, a esa plenitud de Cristo Jesús a través del estudio de la palabra, a través de estar delante de ti, Señor. Fortalécenos, Señor, afírmanos, restáuranos, Señor Dios, perfecciónanos, Señor, conforme a tu palabra y para tus propósitos. En el nombre de Jesús te entrego este tiempo. Amén. Vamos a alabar al Señor entonces. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan
bendición, recibe eso que dice el Señor para sus vidas. De todo corazón lo declaramos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te
sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El que está sentado en el trono, a ti sea la honra, pues sea la gloria, el poder. Te alabamos, Dios, te alabamos, Dios. Señor y Dios, tú nos escuchas, tú conoces nuestro corazón, para ti no hay nada oculto, Señor. Tú conoces nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, cuando lloramos, cuando reímos. Tú conoces qué nos afana, qué nos preocupa. Tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y aun siendo un Dios tan grande, lleno de gloria, nos escuchas, Señor, y nos hablas, y tienes compasión de nosotros. Gracias por amarnos de esa manera tan especial, Señor, tan espectacular. Solo podemos levantar nuestro corazón y nuestras manos y reconocerte. Reconocerte a ti, Señor, el único Dios verdadero. A ti sea honra, gloria y alabanza, y toda exaltación sea para ti, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor. Gloria a ti, Señor, por siempre y para siempre. Gloria a ti por siempre y para siempre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Alabado sea el Señor por este tiempo que podemos abrir nuestro corazón y derramar delante de Él. Él puede consolarte, Él puede sanarte, Él puede restaurarte, Él puede afirmarte, Él puede consolarte, Él lo puede todo en nuestras vidas. Si tú lo dejas, Él puede hacer todo en tu vida. Él puede hacer la diferencia, Él puede hacer el cambio en tu vida. Gloria sea al Señor. Vamos a estudiar la palabra por unos minutos. Gracias, hijos, por este tiempo. Estamos en una serie bien especial que el Señor me ha permitido estudiar. La serie se llama Preparados para el Reencuentro. ¿Cómo se prepara usted para un reencuentro? Y obviamente estoy hablando de encontrarnos con Jesús. Estamos en el proceso de reencontrarnos con Jesús. Ya sea que usted muera en 5 minutos, esta noche, en un día, en una semana, en un mes, o en un año, o en 2 años, o en 10 años, usted necesita prepararse para reencontrarse con Cristo. Él va a reconocer, Él va a reconocer lo que tú has hecho, pero también va a hacerte la pregunta si lo has aceptado a Él como su Señor y Salvador. Será la pregunta más importante para Él hacerte. La semana pasada empezamos la primera parte de este sermón que, como les dije, hemos titulado Preparados para el Reencuentro. Y con una ilustración quise contarles a ustedes lo importante que es prepararse para ese reencuentro. Usted toma un avión,
entendíamos la vida como un avión. Usted toma un avión que sabe que se va a estrellar, o sea, que va a caer. Y la vida, en alguna medida, usted llega a un punto en que su vida muere. Pero si usted toma un avión que va a estrellar, el mejor regalo que le pueden hacer es un paracaídas. Por lo tanto, usted toma un paracaídas, lo recibe, se lo pone y está seguro. Porque ya no hay ese riesgo de perder la vida una vez se estrelle el avión. O una vez se acabe la vida. Hacíamos esa ilustración. Es decir, el paracaídas es el instrumento que Dios diseñó, Dios Padre diseñó, y Él mismo envía a su Hijo por amor a nosotros, aún siendo nosotros pecadores, en esto está su amor, que Él envió a su Hijo, discúlpenos, Él envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz, el lugar que estábamos destinados por nuestros pecados, y pagó el precio de nuestra condena. Una condena en el infierno, una condena en el lago de fuego y azufre. Sí, decíamos que esto era impopular, nadie le gusta hablar de infierno. A todo el mundo le gusta suponer poder ir al cielo, pero desconoce lo que ha dicho Dios para ir al cielo. Y Dios ha establecido las reglas. Lo siento mucho. Crean o no lo crea, Dios ha establecido las reglas. Dios puso unas reglas, unas leyes, y el hombre ha transgredido las leyes, y el incumplimiento de la ley, la violación de la ley, dice que es la muerte. Usted va donde un juez y el juez le dice, esta es la condena. Usted rompió pero yo hice estas acciones buenas, pero usted tuvo este delito. El juez no lo va a juzgar por sus buenas acciones, lo va a juzgar por sus delitos. Por lo tanto, lo va a juzgar y lo va a condenar. Y eso es lo que hace Dios. Una vez Dios mismo como juez determina una condena, y en ese caso es la muerte, Él pone a su propio Hijo para que pague por usted la deuda. Gratis. Luego el cielo es un regalo. Usted no puede hacer nada para merecerlo, nada para ganarlo. Dios conoce la complejidad de su vida para cumplir con la ley que Él ha establecido, porque nadie puede ir al cielo si no ha cumplido el 100% de la ley, y nadie puede cumplirla. Entonces, cuando Él ve esa necesidad, Dios envía a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted es responsable de o pagar con su propia vida su muerte y su condenación en el infierno y en el lago de fuego y azufre, su condena, o recibir el regalo. Simple. Oigan, usted solo tiene dos opciones: o paga con su propia vida, y una muerte con su propia vida, perdiéndola, y yendo a la muerte eterna en el infierno, en el lago de fuego y azufre, si usted decide simplemente no escuchar esto, no escuchar que Jesús es su salvavidas. El salvavidas representa el plan perfecto de Dios que le permite al hombre tener una opción, la única opción, voy a corregir, la única opción, el único plan. Dios no tiene plan A, B o C, no. El único plan que tiene Dios para salvarnos de esa condenación eterna se llama Jesucristo, su Hijo. Entendiendo entonces que nosotros teníamos un plan de salvación perfecto, diseñado por Dios, y Él envía a su Hijo, nosotros necesitábamos entonces recibir ese plan a Jesús y vestirnos de Jesús. Es como quien recibe el salvavidas, el paracaídas, perdón, y además se lo pone. Es decir, asume una nueva vida, necesita asumir una nueva vida. No es suficiente con simplemente creer que el paracaídas le permite salvar su vida. No es suficiente, usted necesita arrepentirse y volver a nacer. La mayoría de las personas que estamos aquí estamos deseando volver a nuestra normalidad después de esta pandemia. El Señor no actúa en esa misma lógica. El Señor actúa en la lógica de que si tú le recibes, Él
anhela tu vida sea transformada y se desarrolle una nueva relación con Cristo. Miren, dos cosas importantes para una vez esta introducción es: usted tiene el paracaídas, está en el avión, está tranquilo porque ahora tiene la salvación, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo va a vivir esa vida? ¿Cómo vive el vuelo, el resto del vuelo? Lo vive para Dios, muy bien. Y Dios tiene tres regalos maravillosos. Porque Dios no nos dejó sin regalos. Además del paracaídas, o sea, además del Hijo, Él sabe que necesitamos, no sé, como que Él entiende nuestras limitaciones. Sí, las entiende. Él nos diseñó. Y dice, bueno, estos hijos míos, ahora que recibieron a Cristo y que se pusieron en el paracaídas a Cristo mismo y se visten de Cristo, necesitan elementos poderosos que lleven su vida a un desarrollo, a esa plenitud de mi Hijo Jesús. Porque es la forma en que Él los mide, que Él anhela que nosotros representemos una forma de vida, no la forma de vida en que usted diseña, o que usted quiere, o que usted quiere modelar de otras personas. No, el modelo que de Dios establece para nosotros se llama Jesús. Entonces, si el Señor nos regala tres cosas una vez, después de semejante regalo, usted recibe el cielo como un regalo. Lo hemos representado como el paracaídas, ¿cierto? Porque no ha hecho nada para merecerlo ni para ganarlo. Usted recibe tres regalos espectaculares. El primer regalo, el Espíritu Santo. El segundo regalo que recibe es la palabra de Dios. Y el tercer regalo que recibe es ser parte de una familia, la iglesia. Tres cosas maravillosas que el Señor te regala. Miremos rápidamente de qué se tratan los regalos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, hay 10 cosas que el Espíritu Santo hace. La palabra en Juan 14 dice que Él lo consuela y lo acompaña. Dice Juan 14:10, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Me encanta cómo Jesús define eso. El Espíritu Santo los acompañará siempre, no están solos. Qué regalo maravilloso eso. Jesús, sí, Él de nuevo se sienta a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros, para preparar una casa, un hogar para nosotros. Pero Él nos envía a la tercera persona de nuestro gran Dios, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está para consolarnos y acompañarnos siempre. Él va a convencer al mundo de pecado y de juicio, según Juan 16:11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio en cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el Espíritu Santo va a convencer en cuanto a pecado y en cuanto a juicio. Lo que yo les he hablado con respecto al infierno es el Espíritu Santo, si alguien lo ha entendido, es el Espíritu Santo que se lo ha revelado. Y si usted tomó una decisión por Cristo hace un año, en esta enseñanza, o hace mucho tiempo, o ya lo está pensando, es porque el Espíritu Santo lo ha convencido de su pecado y su necesidad de Cristo como su Señor y Salvador. Él nos guía a la verdad. No podemos entender su palabra si Él no nos guía a entenderla, a comprenderla. Es el maestro por excelencia para comprender su palabra, según Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos dará poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Es el Espíritu Santo que lo mueve a usted y a mí a decir, Dios ha hecho esto, gloria a Dios por esto, alabado sea Dios por esto otro, porque el Señor proveyó, porque el Señor sanó, porque el Señor me ayudó, porque el Señor me protegió. Es el Espíritu Santo que nos da esa capacidad de
de entregar un mensaje de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos da dones para edificar a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos da los dones. Entiéndanlo, los dones son de acuerdo al propósito que Dios tiene para su vida. Si usted quiere saber cuáles son sus dones, revíselo con Dios, converse con Dios, y si necesita más dones, hable con Dios para que se los dé. Él, de acuerdo a su propósito, o sea, a los planes que tiene con su vida, Él va a proveer los dones y los talentos que usted necesita. Nos hace santos y nos justifica. El Espíritu Santo nos hace libres. El Espíritu Santo, su presencia da frutos en nuestra vida. Miren lo que dice Gálatas 5, 22, 25. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Increíble lo que hace el Espíritu de Dios. Nos confirma que somos hijos de Dios y nos desafía. Pues dice Romanos 8:14, pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo o de cobardía, dice en otra versión. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¡Qué regalo tan espectacular! El Espíritu de Dios. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted ya no está solo, está con el Espíritu de Dios. Hay una porción de la palabra que me dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, Él ahora está en ti y en mí. ¿Qué tal el poder? El Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos ahora habita en nosotros. ¡Qué regalo tan espectacular! El segundo regalo, su palabra. Este también es espectacular, pero lo he puesto en ese orden porque en alguna medida Dios ha establecido ese orden. Su palabra. 8 cosas que hacen la palabra de Dios. La palabra es inspirada, primero que todo es inspirada por Dios y de gran utilidad. Dice 2 de Timoteo 3:17, ustedes lo conocen. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Cuando usted lee la palabra de Dios, se somete a un espejo. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice cosas y usted está al frente en ese espejo y le dice qué está mal en su vida. Por lo tanto, es útil para enseñarnos y para, dice una palabra antigua, redarguirnos, o sea, confrontarnos y llevarnos a acciones que reflejen una vida diferente a la que llevábamos antes. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la palabra. Increíble, es el manual de instrucciones. Y nosotros la desechamos, la olvidamos. La Biblia está llena de polvo. La Biblia no está... quien estudia la palabra, esa Biblia debe estar agotadita, viejita. Las hojitas se deben salir. No porque la trate mal, sino del uso. Debe estar rayadita, subrayada. De hecho, su Biblia debe ser el manual. Últimamente... yo no sé, aquí me pasa especialmente que las cosas que compro tengo que leer el manual, porque si no hago mal las cosas. ¿Cierto? Y el manual dice da muy buenas instrucciones el manual. Ahora, cuando usted quiere vivir una vida sin instrucciones, eso es rebeldía. Si usted quiere vivir sin seguir la palabra de Dios, se está rebelando al consejo de Dios. Cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no, si la lee, si no la lee, está obrando mal y delante de Dios es pecado. Si la lee y no hace lo que Dios dice en su Biblia, también es contado por pecado.
Peor, doblemente responsable. ¿Cierto? Porque ya sabe lo que tiene que hacer. Por eso la Biblia termina siendo un espejo para su vida que le dice exactamente la verdad. Me acuerdo de la... no es que me guste esa película, pero me acuerdo de Maléfica, ¿no? La que hacen la... O no, es Blancanieves, todavía no me sé cuál es la película. La del espejito, espejito, dime quién es la más hermosa. ¿Cierto? El espejo no le podía decir mentiras. O por un tiempo dice que le digo mentiras. Después de un tiempo dijo, no, ya no eres la más hermosa. Le dijo la verdad. Así sucede con la palabra. La palabra le dice a usted la verdad y usted necesita tomar acciones. Entonces, la palabra enseña, alienta y da esperanza. Miren lo que dice Romanos 15, 14. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios también alienta el espíritu y nos hace crecer. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 2, 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Vuelvo a leer. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Cuando usted conoce a Dios y encuentra a Dios, usted necesita pedir a gritos ese alimento. Cada mañana usted se debe levantar, o cada noche usted se debe sentar delante del Señor y decir, Señor, a gritos necesito tus instrucciones. Este mundo es complicado vivirlo, Señor. ¿Cómo pasa? ¿Cómo puede vivir o cómo podemos vivir con los ojos tapados? Eso es vivir sin la palabra de Dios. Una persona que no tiene la palabra de Dios, que no guía sus acciones, que no toma instrucciones de Dios, está viviendo a ciegas, por su cuenta además. La palabra de Dios alienta al espíritu y nos hace crecer. Dice en 1 Pedro 2, 3. Dice en 1 Pedro lo que acabo de decir, que necesitamos desear esa leche como bebés. Es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12. Expóngase a la palabra de Dios y va a sentir esta espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de su ser. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 19, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice otra versión. Es eterna. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Tiene autoridad. Toda la palabra de Dios demuestra ser verdad. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Proverbios 35. Es el mejor fundamento para la vida. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Mateo 7:24. O la parábola de los cimientos. Pasemos al segundo regalo. Vamos, 2 regalos, ¿cierto? El primero, el Espíritu Santo, y el segundo, su palabra. El tercer regalo, una familia, la iglesia. La iglesia también es conocida como la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Dice en 1 Corintios 12, 31, que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues
por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, aquel que recibió a Cristo es sellado por el Espíritu y eso nos hace ahora un solo cuerpo. La iglesia. Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Romanos 6 al 8 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Es decir, la iglesia es el espacio de desarrollar los dones que Dios nos hace, que Dios nos da. Según la gracia que nos ha sido dada, o sea, usémoslo. Si es el de profecía, úsese, ¿cierto? En proporción a la fe. Si es el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, o sea, con generosidad, el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. Es un cuerpo increíble que tiene muchas funciones y muchos propósitos, pero todos en uno solo servimos a Dios. Dios es una familia y Él tiene una familia en la tierra. Efesios 1, 5, 3, 14 al 15. Hoy sabemos que la familia divina, o sea, Dios como tal, está compuesta por Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? La familia espiritual de Dios también está compuesta por los santos de Dios, es decir, los verdaderos cristianos, los que servimos al Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, según Romanos 8:14. Mire, por último, la iglesia, si es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, estamos unidos a un solo cuerpo y tenemos diferentes funciones y tenemos diferentes dones y talentos para el desarrollo de esta familia, ¿cierto? También es el campo del ejercicio espiritual del creyente. Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengámonos firmes, hablando de la iglesia, de la familia de Dios, sin fluctuar. Hay hermanitos que van para arriba y para abajo, el hermanito yoyo, con sus emociones, a veces van y no voy, si voy a la iglesia, no voy a la iglesia, sirvo, no sirvo, parecen un yoyo emocionalmente y por lo tanto no están siendo fieles a la palabra de Dios, están siendo personas que fluctúan. Sus emociones controlan sus vidas, no sus convicciones. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es el ejercicio del creyente en la iglesia. No dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice Pablo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día en que Dios, Jesús, se acerca. 3 regalos que nos da el Señor. 3 regalos que nos da el Señor. ¿Cuáles? El Espíritu Santo, su palabra y la iglesia, la familia del Señor. Ahora, ¿por qué nos habrá dado esos regalos? Quiere usted ir concluyendo esto. Esto da para otro sermón, pero esos 3 regalos básicamente Dios los da porque tenemos 3 enemigos. No los voy a desarrollar, simplemente los voy a mencionar. El primero es la carne, la cual siempre está en conflicto en hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Son Romanos 7, 25. La carne
hasta la muerte, dice 1 Corintios, va a estar en contravía de las cosas de Dios. Ahora, la carne es posible dominarla. Someter las obras de la carne es bien importante. ¿Dónde está relacionada? ¿Dónde se relaciona la carne? Nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones espirituales, nuestras relaciones con el prójimo, nuestras relaciones con nosotros mismos. ¿Cómo podemos vencer el enemigo de la carne? Y cuando yo hablo de la carne, estoy hablando de querer hacer lo que la carne es, sus emociones, sus intenciones, su egoísmo, su forma de centrarse en sí mismo y dejar de hacer lo que Dios tiene para usted. Fíjese que cuando la carne lo domina a usted, Satanás no tiene por qué involucrarse con usted. Pero si usted domina la carne, se vuelve un objetivo de Satanás. Es difícil decirlo, pero así es. Cuando usted domina la carne, usted se vuelve un objetivo de Satanás. ¿Cómo vencer la carne entonces? Una vida llena del Espíritu Santo, repudiar, detener, cortar, abandonar, abortar las obras de la carne. Envidia, pleito, divisiones, maledicencias, inmoralidades sexuales, borracheras, cualquier vicio o adicción, todas las obras de la carne. Por lo tanto, usted tiene que repudiarlas, tiene que abandonarlas, tiene que tomar distancia de ellas. Y hay algo que lo ayuda a tomar distancia de esto, es practicar la oración, el ayuno, la alabanza y servir a Dios. Entonces, si el enemigo de la carne, así como el enemigo tiene un objetivo, es apartarlo de su relación con Dios. La carne tiene ese objetivo. Si ese es el primer enemigo, ¿cuál sería el segundo enemigo? El mundo. El mundo que nos rodea quiere influenciarnos. Es un mundo basado en un sistema de valores contra Dios y contra Cristo. Primera de Juan 4:3 al 5 o Primera de Juan 2:15. Pues los que aman este mundo no son de Dios. El mundo quiere que usted ame las cosas de este mundo. Dice que en Juan le dice Jesús a los demás, en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo, pero ustedes no amaron la luz, amaron más las obras de este mundo y rechazaron la luz. El mundo quiere envolvernos en su forma de pensar. Es un sistema de valores anticristos, anti-Dios. Si el mundo es el segundo enemigo, ¿cómo podríamos vencerlo? Hay que asumir el carácter de Cristo, no siguiéndola es decir, no podemos seguir nuestra conducta, vieja manera de hacer las cosas, sino seguir la conducta que Dios establece en Jesucristo como modelo para nuestras vidas. Hay que tener un encuentro, por supuesto, con Jesús y desarrollar una relación con Dios. Y hay que morir totalmente para el mundo y viceversa, que el mundo muera para nosotros. Y en alguna medida se logra congregándose, estudiando la palabra. Si tenemos tres enemigos, dijimos ¿cuál era? La carne, el mundo, el tercer enemigo ¿cuál es? Satanás. Cuando la carne y el mundo no logran su objetivo en tu vida, eres un objetivo, definitivamente eres un objetivo de Satanás para tratar de apartarte de Dios. Es interesante que Adán y Eva no estaban en el mundo, estaban en un mundo de pecado, no estaban en un mundo de pecado, estaban en un mundo de santidad. Luego el mundo, lo que los rodeaba, no los incitaba a desobedecer a Dios. Su carne estaba en función de Dios también. Ellos amaban a Dios, pero vino Satanás y los engañó. El mundo, la carne no los puede engañar, el mundo no los puede engañar, ese mundo que creó Dios en el paraíso no los puede engañar, pero vino Satanás y los engañó. Por eso, hermano, yo le digo muchas veces, a veces Dios me envía a hablarle a usted algo
se lo digo, le comparto, le animo, usted dice sí. Pero estoy seguro que a los 5 minutos o a los 10 o al otro día, Satanás también envía un mensajero para que usted, ya sea el mismo mundo, la carne o él mismo, a través de sus demonios, para convencerlo de lo contrario de lo que Dios le acaba de decir. Siempre que usted recibe un buen consejo de parte de Dios, de la palabra, va a venir Satanás a tratar de robarse esa semilla. Él es ladrón. Él es un ladrón y quiere robarte las bendiciones. 3 enemigos, por eso el Señor nos da 3 regalos maravillosos. ¿Cuáles? El Espíritu Santo, su palabra y la iglesia. ¿Para qué? Para soportar ese ataque permanente de tu carne, del mundo y del mismo Satanás. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo puedes vivir ahora tu vuelo? Tienes a Jesucristo, tienes 3 regalos, pero Él sabe ahora que es objetivo de tu carne, del mundo y de Satanás. Y en ese orden, cuando logras superar y controlar tu carne, someter tu carne, tu espíritu se sobrepone a tu carne, cuando tu espíritu, por la palabra y por la misma presencia de Dios, también doblega al mundo a tus pies, en el sentido de que no te influyen, Satanás va a atacarte. Y espero, como lo hizo Jesucristo, que con su palabra, fíjense los 3 elementos tan importantes. En este momento, Jesucristo fue tentado y fue la palabra de Dios que rechazó el ataque de Satanás y Él fue victorioso en ese ataque. ¿Cómo puedes vivir este viaje? Es como quien va a hacer usted está en un avión, Dios le da 3 regalos maravillosos y usted dice, no los recibe. Necesita recibir esos regalos y necesita trabajar en ellos para su propia protección, porque de lo contrario está expuesto. Estudie, permanezca en el Espíritu de Dios, estudie la palabra y congréguese. 3 elementos que le van a permitir sobrevivir al ataque de su carne, de este mundo y de Satanás. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El predicado de la palabra de Dios para que tú tengas una conciencia de que no estás solo, de que Dios te dio los 3 elementos más importantes para tu vida. Es un engaño creer que cuando recibes a Cristo los problemas se acaban, las enfermedades no vienen, que nada te va a tocar, no. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hermano, los invito a apropiarse de esos 3 regalos y a vivir una vida plena, batallando y venciendo sobre esos 3 enemigos. Oremos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta mañana tan especial delante de ti. Te doy gracias por ese paracaídas precioso y maravilloso, mi Señor Jesucristo, mi Salvador, el que me liberó de esa condena de muerte eterna en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso, gratis, excepcional, único como Él mismo, Señor. Gracias. Padre, además de ese regalo tan especial, tú me regalas todavía tu Espíritu Santo, tu palabra y la iglesia, Señor, la congregación. Y ahora entiendo por qué. Porque quieres ayudarme con esta batalla diaria, Señor. Para vencer la carne, para vencer al mundo y para vencer al mismo Satanás. Padre, no estoy solo y tampoco estoy desamparado. Tú has provisto todo lo necesario para tener una vida plena. Sí, Señor. Con dificultades, con necesidades, quizás con ataques, de muchas maneras, Señor, en diferentes momentos, con cosas que cualquiera querría no pasar.
la muerte, el amigo, la traición, el engaño, la mentira, la blasfemia, bueno, tantas cosas que nos hieren del corazón, que atentan incluso contra nuestra propia vida. Pero tú nos das esos 3 regalos maravillosos. Bien dices tu palabra que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor, que nada, ni lo alto ni lo profundo podrán separarnos de tu amor. Gracias, Señor, porque además de tenerte a ti como mi Señor y Salvador, estamos muy bien equipados. Te alabo y te bendigo y te exalto. En el nombre de Jesús te reconocemos como el Dios de nuestra salvación y el Dios de nuestra vida ahora que te conocemos. En Cristo Jesús y con acción de gracias oramos. Amén. Dios les bendice, les agradecemos, nos sigan, nos den sus likes, compartan este servicio con sus familias, con sus amigos en esta región, especialmente de Pensilvania. Les amamos mucho, llámenos, ustedes saben los teléfonos aquí en la página de Facebook están, o síganos en nuestra página web con Berwick Assembly of God. No olviden dar sus ofrendas, es una acción de obediencia, pero al mismo tiempo es una bendición devolver a Dios lo que Él nos ha dado. Sus ofrendas y sus donaciones son para el soporte de este ministerio, de esta iglesia que les ama. Dios les bendiga y los proteja mucho. Buena semana para todos.